Primero voy a poner la grabación. Okay. All right. God bless everyone. Dios los bendiga a todos. I'm sorry it's been a while since we've had a Zoom meeting. Siento mucho que haya pasado algo de tiempo sin que hubiéramos tenido reuniones por Zoom. But it's, I thought for a time that maybe we would just have it maybe twice a month. Por un tiempo pensé, bueno, de perdido con que tengamos 2 veces al mes reunión. But when I realized that when I'm traveling and I'm in meetings, we cannot have it. Pero cuando estoy viajando y estoy en medio de una reunión, pues no puedo conectarme en esta reunión de Zoom de los lunes. So I hope everyone understands that. Espero que lo puedan entender. And so I thought, well, we just leave it on every Monday night, and then I will tell people when I cannot be there, and I'll try to also put on there when we are going to have it. Y por eso quiero que sigamos los lunes y yo les voy a notificar cuando no pueda conectarme. So I believe our last Zoom meeting, I think I talked about the four major doctrines. Creo que la última reunión de Zoom que tuvimos les hablé acerca de las 4 doctrinas sobresalientes. And I want to say something tonight more about one of these four major doctrines. Y esta noche quiero decirles algo acerca de una de esas 4 doctrinas sobresalientes. We know in Hebrews, the 6th chapter, En Hebreos capítulo 6, maybe Brother William would read for us. Hermano William, si puede leer para nosotros, Hebreos 6. Hebrews 6, 1 and 2. Versículos 1 y 2. Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. And we've always taught that these four major doctrines Siempre hemos enseñado que estas 4 doctrinas sobresalientes, we always taught that the type is the 4 legs of the table that holds up the showbread in the holy place. que las 4 patas de la mesa de los panes de la proposición en el lugar santo es un cuadro de estas 4 doctrinas mayores. That's where the truth of the Word of God resides, in the holy place. Porque la verdad de la palabra reside ahí en el lugar santo. In those 12 loaves of unleavened bread on the table. Esa verdad viene de esos 12 panes de la proposición que están sobre esa mesa. Leaven represents falsehood. Son panes sin levadura. La levadura representa falsedad. There's no leaven in those 4 major doctrines on that table. Pero en esas 4 doctrinas mayores que están sobre esa mesa no hay nada de error, nada de falsedad. Even though we have to learn these doctrines in the outer court. Aunque tenemos que aprender de estas doctrinas en el patio exterior. But those doctrines are pure and completely true in the holy place. Pero esas doctrinas muestran la completa verdad en el lugar santo. But as we go through a process in the type of the outer court, y conforme pasamos por ese proceso en el patio exterior, there's a type of the
the doctrine of baptisms, the three baptisms of repentance, water baptism, and fire baptism, Holy Ghost baptism, and fire baptism. Una de esas doctrinas sobresalientes es la doctrina de bautismos, bautismo de arrepentimiento en agua, bautismo con el Espíritu Santo, bautismo en fuego. And we're working on all of those baptisms. Y estamos trabajando en estos bautizos. We understand the baptism of fire. Debemos de entender el bautismo en fuego. Jesus mentioned in Luke, I believe that's in I believe it's in the 12th chapter, and maybe the 49th verse. En Lucas 12:49. Let's read that, Brother William. 49 and 50, verse 49 and 50. Lucas 12:49 y 50, hermano William, léalo. And go ahead and read 51 also. Y hasta el 51. Lucas 12:49. Luego vine a echar en la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido? I'm sorry. Go ahead. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. 49, 51. Yeah, no, that's it. I wanted to bring up this scripture. Yo quería traer que leyéramos estas escrituras. Because one of these doctrine of baptisms, the baptism of fire, has to do with eternal judgment. Porque una de estas doctrinas tiene que ver con juicio eterno. We're not going to go through the baptism of fire until we have a restored church to finish the work of God that He's begun in us. El trabajo que Dios ha empezado en nosotros, hasta que no termine con nosotros, pues va a terminar ese bautismo en fuego. Even Jesus, He made mention here. Jesucristo mencionó, even though He was born with the Holy Ghost, que aunque él nació con el Espíritu Santo, and He was baptized in water by John, él fue bautizado en agua por Juan el Bautista, but He said, I come to send a fire on the earth. Pero él dice, yo he venido a enviar fuego a la tierra. He said, it's already started. It's already kindled. Y ya ha empezado. He was talking about eternal judgment. Se refería a juicio eterno. That's why He came into the earth. A eso vino a la tierra. Not only to reconcile us back to God through the birth of the Holy Ghost, no solamente para reconciliarnos con Dios por medio del bautismo con el Espíritu Santo. Those baptisms begin with repentance and baptism in water. Porque estos bautizos empiezan con el bautismo en agua, en arrepentimiento. But He's not only come to reconcile us to God, pero él no solamente vino para reconciliarnos con Dios, but to take us through the process of salvation, sino para llevarnos a pasar por ese proceso de salvación, until we become a finished product in righteousness. Hasta que lleguemos a ser un producto final de rectitud. So we start off as babes in Christ, but we have to continue and develop and grow until we're a full age. Y empezamos como bebés en Cristo hasta que estamos madurando y llegamos a esa edad de completa madurez. So he mentions here in the 49th verse, y en el versículo 49 menciona, he said, I have a baptism to be baptized with. Dice, yo tengo un bautizo del cual tengo que ser bautizado. And he says, how am I going to be straightened until that's accomplished? ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla?
And I know you think I come to bring peace on the earth, ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? and he did truly come to bring the peace of God to his people. Y sí vino a traer la paz de Dios para su gente. But he was saying, I also come to bring division. Dice, pero también he venido para traer división. Because he knew that everyone was not going to accept the plan of salvation. Porque sabía que no todos iban a aceptar el plan de salvación. And he would have to go himself through a fire of God's judgment. Y él tenía que pasar él mismo por ese fuego del juicio de Dios. Part of that is us having to be a part of those who are rejected by non-believers. Porque pues nosotros vamos a ser rechazados por los no creyentes. That's part of the seed of Satan. Eso es parte de la simiente de Satanás. That when man doesn't comprehend or doesn't want to give up their will, Cuando los hombres no quieren ceder su voluntad a Dios and they have to endure the persecution from our fellow brothers, y tienen humans, que pasar por esa persecución de otros humanos, and that creates a war in heaven. eso crea una guerra en el cielo. There was many in the New Testament church. Fueron muchos en la iglesia del Nuevo Testamento. Among the Jewish religion, entre la religión judía and the influence that they had on the Roman government. Y la influencia que tenían del gobierno romano. That because the truth of God's word in Jesus Christ, porque la palabra de Dios dada por medio de Jesucristo and his ministry, y por su ministerio, they were tearing down the falsehoods that Judaism had fallen into. Ellos estaban derrumbando la doctrina falsa que compartía el judaísmo. That New Testament church was tearing down those religious systems, and they were very angered because of that, and they were trying to destroy the body of Christ. Esa iglesia del Nuevo Testamento estaba derrumbando esa doctrina falsa de las diferentes religiones y por eso ellos se levantaron en contra del cuerpo de Cristo. And that was part of the fire. Eso es parte del fuego. That was coming against the New Testament church. Que se levantó en contra de la iglesia del Nuevo Testamento. And they had to endure severe persecution. Y ellos tuvieron que pasar por persecución muy severa. For a person to be able to endure that, they have to truly be established in understanding and be a true part of the body of Christ. Para que la gente pudiera soportar esa persecución, realmente tenían que estar muy establecidos en el cuerpo de Cristo. Right now, we're not suffering against severe persecution. Actualmente no estamos pasando por persecución severa. But that will come. Pero sí va a venir. When God finally develops in the Gentile world the restored church. Cuando Dios permita que se desarrolle la iglesia restaurada del mundo gentil. That will have the same power and authority of the Spirit of God and the glory of God that will be manifested to this world. Y el poder de Dios se va a manifestar a este mundo. That was displayed of the full manifestation of God in the New Testament church. De la forma que se manifestó en la iglesia del Nuevo Testamento.
But if you don't have if you're not really established and really know, Pero si, not just think, but really know. pero si uno no está bien establecido y tiene el conocimiento de esta doctrina, remember, Jesus said, "My sheep know my voice." Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz. And no other voice will they follow. Y no van a seguir ninguna otra voz. So we have to come to a place that we absolutely know the voice of God versus the voice of the devil or of Satan. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto donde realmente podamos reconocer la voz de Dios, distinguirla de la voz diferente de Satanás. That was the same as the dragon power and his angels that fought against Michael and his angels in the 12th chapter of the book of Revelations. Y eso que nos habla en Apocalipsis 12, de esa batalla entre el arcángel Miguel y el diablo y sus ángeles. And you will not be able to endure that kind of persecution unless you are really fundamentally established in the true principles of God's word. Si uno no está realmente establecido en los verdaderos principios de la palabra de Dios, no va a poder soportar la persecución. I had someone call me this week. Esta semana me habló alguien. And they were telling me about something that they read on Facebook. Y me estaban diciendo algo de lo cual leyeron en Facebook. That was bringing out some things that are very derogatory against the body. Algo que habían escrito muy derogatorio en contra del cuerpo de Cristo. And I told them, I said, you have to understand this. Y yo le dije, tú tienes que entender esto. In every group of people, no matter if it's the body of Christ or any religious organization. Dice, en cualquier grupo religioso o aún en el cuerpo de Cristo. Or just an organization, just a corporation or the government. Hay un gobierno corporativo. There's a lot of flesh. En donde hay un gobierno corporativo se va a llevar a cabo mucho la carne. And there's a lot of things that happen that are wrong. Y se van a dar cosas que son equivocadas. I said, we have had things in the body of Christ happen that are wrong. Aún en el cuerpo de Cristo hemos tenido cosas equivocadas. You just have to understand that we try to reach out and accept everyone who wants to be a part. Porque nosotros hacemos un alcance por aceptar y recibir a aquellos que quieran ser parte de nosotros. And if they're corrupt or evil and they turn away and they do things that are wrong, we'll have to judge that. Y si ellos hacen cosas que son malas y en contra del cuerpo, pues vamos a tener que juzgar eso. But our judgment is not the judgment of man. Pero nuestro juicio no es un juicio del hombre. We have to judge it. We have to judge it by God's judgment. Tenemos que hacer ese juicio de acuerdo al juicio de Dios. So we have to be careful about, taking matters in our own hands without considering God in everything we do. Tenemos que tener mucho cuidado de no tomar las cosas por nuestra propia cuenta. Tenemos que ser muy cuidadosos y tomar en cuenta a Dios. So, yes, has there ever been trouble in the body of Christ? ¿Ha habido problemas en el cuerpo de Cristo? Sí. If you don't know that, you haven't read the New Testament. Y si usted no sabe de esto, es que no ha leído el Nuevo Testamento. And a lot of evil take place in the body in the New Testament church. Porque en la iglesia del Nuevo Testamento se llevaron a cabo cosas malas. And, of course, that takes a place even worse down here because we're not in a restored church, nor do we have the power of judgment that the New Testament church had yet. We don't have it yet
Y ahorita pues es peor porque no tenemos ese poder y esa autoridad que se tenía en la iglesia del Nuevo Testamento todavía, porque la iglesia no ha sido restaurada todavía. And I told this person, Y yo le dije a esta persona, I said, let me tell you what's kept me here for 48 years. déjame decirte qué es lo que me ha mantenido aquí por 48 años. It's the Spirit of God's covering that I never felt anywhere else. Es el encubrimiento del Espíritu de Dios, el cual yo no he sentido en ningún otro lugar como aquí. Not in the same measure. No en esa medida que se siente aquí, There's a greater depth of the Spirit in the body of Christ. porque hay una gran profundidad del Espíritu que se siente en el cuerpo de Cristo. And then the truth of the Word of God, Y la verdad que recibimos de la palabra de Dios aquí, the message that I have received that helps me to know and understand that God is building a restored church. los mensajes que hemos recibido aquí en el cuerpo de Cristo que nos permiten ver cómo es que Dios está restaurando su iglesia. And then the things personally that God has worked in my life that has helped me to understand that there is nowhere for me to go, nowhere for me to leave this and go somewhere else unless I want to go to the world. Y de manera personal, Dios ha tratado conmigo que me permite ver que no hay ningún otro lugar fuera del cuerpo de Cristo donde yo pueda ir. So God is preparing us and getting us ready for eternal judgment. Dios nos está preparando porque viene el juicio eterno. I think we've experienced the other three doctrines. Y hemos experimentado las otras tres doctrinas. The doctrine of baptisms, La doctrina de bautismos, the doctrine of laying on of hands, la doctrina de imposición de manos, which the hand of God is God's ministry, donde la mano de Dios es su ministerio. and we have learned and are still learning the order of God's ministry. Y estamos aprendiendo acerca del orden de Dios a través de su ministerio. But there's a greater order coming that the New Testament had that we yet to experience. Y viene un gran orden que tenemos que experimentar como el que se tuvo en la iglesia del Nuevo Testamento. And then I do know that we haven't really had we haven't had an experience with the resurrection of the dead yet. Yo sé que todavía no hemos, en la doctrina de resurrección de los muertos, no hemos experimentado nada de resurrección de los muertos todavía actualmente. But of course, we do see that the New Testament church was experienced with the resurrection of the just. Pero sí sabemos que la iglesia del Nuevo Testamento experimentó la resurrección de los justos. One of the parts of the resurrection of the dead Una de las partes de la resurrección de los muertos is the baptism of the Holy Ghost, which we have experienced. es el bautismo con el Espíritu Santo, el cual ya hemos experimentado. We were dead in the trespasses of sins, Estábamos muertos de nuestros delitos y traspasos, but when we were born of God's Spirit, pero fuimos nacidos por medio del Espíritu Santo. we left we left death that overshadowed us, Hicimos a un lado la muerte que nos estaba oscureciendo, and were made alive in a type of a resurrection. pero llegamos a vida por medio de una resurrección. The Bible calls that the first resurrection. La Biblia le llama la primera resurrección. But that resurrection, when we receive the baptism of the Holy Ghost, we're not fully resurrected unto eternal life yet. Pero cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, pues no hemos recibido toda la vida por completo. But we have to go through a process of overcoming the Adamic nature,
the Pero flesh, tenemos que pasar por ese proceso de vencer nuestra naturaleza adámica and be made complete in Christ. y poder llegar a la madurez en Cristo. That is, in that our nature is changed until we are finally of a full age and we have the same nature as Christ. Que podamos llegar a esa completa madurez en Cristo, que podamos tener esa naturaleza de Él en nosotros. And no longer is the Adamic nature there. It's been overcome. Y que la naturaleza adámica sea completo, vencida, que ya no haya nada de esa naturaleza adámica en nosotros. I've been making this statement lately. Yo he estado haciendo este dicho últimamente. I say in the scriptures where in the New Testament church, En la iglesia del Nuevo Testamento, when a person received the Holy Ghost and became a part of that church, cuando la persona recibió el bautismo con el Espíritu Santo y venía a ser parte de esa iglesia, that was a type of marriage to Christ. era un tipo de matrimonio con Cristo. Jesus was married to that church. Cristo casándose con esa iglesia. When you get the Holy Ghost, you're in a intimate relationship spiritually with Jesus Christ. Cuando uno recibe el bautismo con el Espíritu Santo, uno está en una relación íntima con Jesucristo. It's a type of marriage. Es un tipo de matrimonio. It's the marriage of a man and woman is a beautiful picture of being born again and being married to Christ. El matrimonio entre un hombre y una mujer es un cuadro de ese matrimonio de estar con Cristo. He said, I'll never leave you and I'll never forsake you. Él dice, nunca los dejaré y nunca los abandonaré. You can leave him. Uno lo puede dejar a él. You can forsake him. Uno se puede olvidar de él. He'll never leave you or forsake you. Pero él nunca lo va a dejar ni se va a olvidar de usted. That's a beautiful picture. I understand, that there's problems in the flesh that causes a man and woman sometimes not be able to stay together unto death. Yo sé que a veces hay problemas en el matrimonio que impide que la pareja de casados permanezcan casados hasta que la muerte los separe, because of the sins of the flesh debido a los pecados de la carne, and carnality. debido a la carnalidad. But if we will trust God, Pero si confiamos en Dios, God will keep a marriage together if we'll trust him and serve him, both man and woman. si el esposo y la esposa se mantienen firmes en Jesucristo y le sirven, Dios va a estar con ellos en su And they will matrimonio become one flesh. y les va a permitir que lleguen a ser una sola carne. In the same way, we're to stay faithful and trust and work with Jesus until we become one with him. De igual manera, tenemos que mantenernos fieles con Jesucristo y para poder mantenernos con Él hasta el fin. The New Testament church, La iglesia del Nuevo Testamento, that was a marriage. Jesus was joined to that church as the husband of that church. Jesucristo era el esposo de esa iglesia del Nuevo Testamento. And the same thing will happen down here in the restored church. Y lo mismo va a pasar aquí en la iglesia restaurada. And as long as anyone is faithful, Y tan pronto como usted sea fiel during the time of the New Testament church durante la iglesia del Nuevo Testamento or the restored church, o dentro de la iglesia restaurada del gentil, if you stay faithful in him during that eternal judgment phase, si usted se mantiene fiel a Dios durante esa fase de juicio eterno it's called the judgment seat of Christ. y está bajo ese asiento del juicio de Jesucristo,
Those who remain faithful in those types of marriages. Y aquellos que se mantienen fieles en esos tipos de matrimonio, they'll be a part of the final bride of Christ that'll rule with him for 1,000 years. van a ser parte de la novia de Jesucristo que van a reinar y gobernar junto con Jesucristo. So I've been trying to help people understand that. Yo he estado tratando de ayudar a la gente a que entiendan esto. And if we maintain our faithfulness to God, let him finish our work in us, we will be a part of his bride that will rule and reign with him. Y nos mantenemos fieles a Jesucristo y dejamos que Él siga trabajando en nosotros, vamos a poder llegar a ser parte de la novia de Jesucristo. So, these other resurrections of the just and the unjust, Y esta resurrección de los justos y la de los injustos, those that resurrected in the New Testament church, aquellos que resucitaron en la iglesia del Nuevo Testamento, who were righteous, que eran rectos, that was the resurrection of the just. se les llama resurrección de los justos. Now, let me give you these synonyms of the just. Déjenme darles algunos sinónimos de justos. It means righteous, Significa recto, ser recto, upright, ser correcto, faithful, ser fiel, wise, ser sabio, blessed of God. bendecido de Dios. That's what the word just means. Es lo que ser justo significa. And everyone that lived during the New Testament church, De aquellos que vivieron durante la iglesia del Nuevo Testamento they lived a faithful, righteous life. y que vivieron una vida fiel y recta. The availability of eternal life was there. La disponibilidad de vida eterna ahí estaba, disponible para ellos. But it takes a second heaven condition. Pero se requiere una condición de segundo cielo. It takes the work of the holy place. Se requiere que el lugar santo esté en operación. I was talking earlier about knowing the voice of Jesus Christ. Les decía acerca de escuchar y reconocer la voz de Jesucristo. And not hearing the voice of any other but him. Y no escuchar la voz de nadie más, sino de Él. You see, right now, I don't believe that there's anyone that is hearing his voice in such a way that they're not having to try to discern whether it's him or whether they're hearing the voice of the flesh. Porque cuando uno escucha, pues trata de discernir si es la voz de Jesucristo que están escuchando o están escuchando a su propia carne. But when he develops us to a place Pero cuando Él nos desarrolla en cierto lugar where we are fixed in knowing the voice of God, donde ya estamos listos para escuchar y reconocer la voz de Dios then no other voice will we hear, y que no vamos a escuchar ninguna otra voz and God can finish his work in us. para que Dios pueda terminar su trabajo en nosotros. So then the fourth major doctrine Paul mentions here in Hebrews 6 is eternal judgment. Y las cuatro doctrinas sobresalientes, ahí se termina con la doctrina de juicio eterno. I'm going to give you a few verses on that, and I won't talk too much longer tonight, but I want to give you a few more verses. Déjenme darles algunos versículos esta noche. 2 Peter chapter 2, Segunda de Pedro 1, verse 9. 9. Segunda de Pedro 1, 9. Segunda de Pedro Yeah. 1:9. Segunda de Pedro 1, 9.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Okay, so here God knows how to deliver the godly out of temptation. Aquí el Señor sabe cómo liberar a aquel que es de Dios de la tentación. See, the godly there are just righteous people. Porque el que es de Dios está hablando del justo, del recto. And reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Y está reservando a los injustos para que sean juzgados y castigados en la resurrección de los injustos. Hopefully that the unjust, as they are punished, Que esos injustos van a recibir su castigo. remember Jesus said that he would, how did he say it? He said those that he loved, he would chastise. Dice la escritura que él va a castigar a aquellos, va a disciplinar a aquellos a los que ama. And I believe everyone should understand this. Y yo creo que todos pueden entender esto que les voy a decir. Those that were in the New Testament church Aquellos de la iglesia del Nuevo Testamento that were unjust, que eran injustos, they were in this judgment seat of Christ. estaban bajo el asiento del juicio de Jesucristo, That's eternal judgment. que es juicio eterno. And they were punished. Y fueron castigados, They were chastised. fueron disciplinados. If they didn't change Y si no cambiaron and respond to their chastisement, y no respondieron a esa disciplina del Señor, they were eternally judged unworthy of eternal life. fueron juzgados eternamente indignos de recibir la vida eterna. No one that lived during the New Testament that was unjust Nadie que vivió en la iglesia del Nuevo Testamento fue injusto. None of them will resurrect after the 1,000 years. Ninguno de ellos va a resucitar después de los 1000 años. They were judged eternally back there when the eternal judgment seat of Christ was set up. Ellos fueron juzgados ya eternamente cuando se estableció el juicio eterno de Jesucristo en esa iglesia del Nuevo Testamento. Those that were just, Aquellos justos and they remained just, y que se mantuvieron justos, they went on through eternal judgment and inherited eternal life. ellos pasaron bajo juicio eterno y recibieron la vida eterna. And they were made part of the bride. Y vinieron a ser parte de la novia. Now we have to make room and understand Tenemos que hacer espacio y poder entender those who were unjust. que aquellos injustos, If they died before God finished his eternal judgment in them, si ellos murieron antes de que se llevara a cabo el juicio sobre ellos, they would come up after the 1,000 years to Entonces- finish the judgment. entonces sí se van a levantar después de los 1000 años para terminar su juicio. The ungodly, the Bible tells us in Psalms 1 that the ungodly will not stand before the judgment seat of Christ. En el Salmo 1 nos dice que los que están sin Dios, los impíos, no van a resucitar. Let me give you this scripture in Ecclesiastes, the 3rd chapter. En Eclesiastés capítulo 3. Let's see, let's start. Let's start in the 18th verse, Brother William, and read 18, 19, and 20.
Eclesiastés 3, 18, 19 y 20. Wait, Brother William, wait, Brother William, you're breaking up. So Se está cortando, hermano William, se está cortando get su voz. closer to your Wi-Fi. ¿Está cerca de su Wi-Fi, hermano William? No, Se está cortando, no lo escuchamos bien, hermano William. Rodriguez, you may have to read it, Brother Rodriguez. Voy a leerlo yo, hermano. Eclesiastés 3, 18, 19 and 20. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. So he's saying here concerning the condition of man. Y aquí nos dice, de acuerdo a la condición del hombre, He said he hopes that God will show himself to them. se desea que Dios se manifieste a cada uno de ellos. That they need to see that they themselves are beasts. Porque tienen que reconocer y ver que hay algo, una naturaleza de bestia en ellos. In other words, he's saying if God can't show you Si Dios no te lo puede mostrar a ti eso, that you're born of Adam de que eres nacido de Adán and you have no chance of life, y que no tienes oportunidad de vida eterna, only a temporary life just like an animal. solamente una vida temporal como las bestias. Because the same thing that happens to the beast is the same thing that happens to man that's without God. Porque lo mismo que le sucede a la bestia le va a pasar al hombre que está sin Dios. As one dies, so dies the other. Y como uno muere, así muere el otro. So man don't have no preeminence over a beast. El hombre no tiene preeminencia sobre la bestia. They all go to one place. Todos van al mismo lugar. They're all of the dust and they all turn to dust again. Todos son polvo y al polvo volverán. So that's the ungodly. Ese es el impío. They're not God's children and they're not subject to God's laws. They're going to die because of they're just Adamic, carnal, and they will not turn to God. Ellos están sin Dios, son impíos y no se van a volver a Dios. But now when we're talking about God's children, Pero cuando hablamos acerca de los hijos de Dios, that doesn't include the ungodly of the eso world. incluye a los impíos. But God's children are they're either just or unjust. Y los hijos de Dios son justos o injustos. And Jesus, the judgment seat of Christ, Y el juicio del trono de Jesucristo. That judgment seat is going to that judgment seat is either going to save you unto eternal life or it's going to judge you unworthy of eternal life. Y ese juicio lo va a juzgar digno de vida eterna o indigno de recibir la vida eterna. That was not available in the Jewish world until the New Testament church. Y eso no estaba disponible en el mundo judío sino hasta que llegó la iglesia del Nuevo Testamento. And that judgment was finished and completed in AD 70 when God was through with the He did everything he could do and saved everything he could in the Jewish world. Y ese juicio llegó a su final en el año 70, cuando
fue juzgado todo lo que debía de ser juzgado. Then he started all over with a new Gentile world. Y empezó de nuevo con el mundo gentil. Now, when I say he started all over, Cuando digo que empezó de nuevo, I know that the New Testament church ushered in the Gentiles. digo que la iglesia del Nuevo Testamento empezó a trabajar con el mundo gentil. But after God finished the judgment back there, Pero cuando Dios terminó con ese juicio de la iglesia del Nuevo Testamento, the Gentiles had very little understanding of the operation of God that was in the New Testament church. los gentiles tenían muy poco conocimiento acerca de cómo estaba operando el Señor en la iglesia del Nuevo Testamento. That church operated in a second heaven atmosphere. Esa iglesia estaba operando en una condición de segundo cielo. And God had to start over with the Gentiles on a very primitive level in first heaven condition. Y Dios tuvo que empezar de nuevo con la iglesia gentil en la condición de primer cielo, un nivel ya más primitivo. And Revelations 11, verse 1 tells us that those Gentiles trod that outer court, first heaven, underfoot for 1,260 years because of their lack of understanding of God's word. En Apocalipsis 11:1 nos dice cómo tuvieron que ser medido el templo y el templo y a los que adoran en él. So Smith, yes, sir. on that verse, Revelations 11:1, Uh-huh. would you explain the significance of measuring the altar? And then the inference is that they measured them that worship therein. Yes. Is that three different measures, or is that one measure of a collective setting? Brother Bill, ¿podría explicar Apocalipsis 11:1 acerca de medir el templo de Dios? ¿Es una medida o hay varias medidas que se llevan a cabo? As the purpose for that and then why it was necessary to measure the temple and those that worship therein. Era necesario que se midiera el templo y a los que adoraban en él. Is because it was being done away with. Porque se había deshecho de esa condición. So they had to have recorded how these people operated, what was the temple worship, and how did the people who were worshiping in it, how did that work? They had to have a record of that or they would never be able to rebuild it. Se tenía que tener registro de cómo se adoraba a Dios en el templo y cómo lo adoraban en él, ahí en el templo. Tenía que haber registro para poder entenderlo. And that operation is in the New Testament, the scriptures of the New Testament. Y eso lo podíamos encontrar en las escrituras del Nuevo Testamento. John was told to measure it. A Juan pidió ahí que se midiera. So that was part of the reason for the writing of the book of Revelation to the Gentiles. Eso fue parte de la razón que se escribiera el Apocalipsis para los gentiles. So that they would have a record of what took place in the New Testament church and what would have to take place in the restored church for us to have the same temple worship and have what the people that worshiped in that had. Se tenían que tener registros de cómo se adoraba en el templo de Dios para saber cómo se iba a llevar a cabo en la iglesia restaurada esa adoración en el templo de Dios.
And that's what this ministry is working on. Y es en lo que este ministerio está trabajando. We know we have to get enough of the truth of God to rebuild the temple. Sabemos que debemos de tener el suficiente conocimiento de la palabra de Dios para poder reedificar el templo. That temple was the holy place and the Holy of Holies. Ese templo era el lugar santo y el lugar santísimo. The outer court was the only thing left for the Gentiles that they trod underfoot for 1,260 years. Y porque el patio exterior se dejó a los gentiles, donde se estuvo trabajando por 1260 años. That was the time of the Catholic Church ruling the world. After that began the Reformation, on down now to the work of the restoration that God has got us in. Ese es el tiempo en que la iglesia, el sistema católico estuvo gobernando sobre el mundo y antes de que el Señor se manifieste en este tiempo de la restauración. And God has called this body for that work. Y Dios le ha estado enseñando a este cuerpo de Cristo acerca de este trabajo. To find the measurements. Que se definan las medidas del templo. To gather all the understanding that would rebuild what the New Testament church had as the temple of God. Que se pueda tener todo el conocimiento de lo que tenía la iglesia del Nuevo Testamento para operar en la iglesia restaurada de igual manera. Oh, now let's look at there's a scripture in Matthew 25. En Mateo 25. 25, let's see, verse 46, I believe. Let's see, it's Mateo the last 25, verse. 46. Let me wait. Let me read back and see where I want you to start. Déjenme decirles dónde empezar. Wow. This is a very important scripture that talking about the judgment seat of Christ. Esta es una escritura muy importante acerca del trono del juicio de Jesucristo. Okay, let's start in the 31st verse. Vamos a empezar en el 35, 35, 31st. 31. 31st. Read it first. Okay. Matthew 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Okay, so this is talking about Jesus he was saying when he comes on the day of Pentecost and that New Testament church begins. Aquí está diciendo cuando Cristo venga en el día de Pentecostés, entonces ahí es cuando realmente empieza esa iglesia del Nuevo Testamento. And all of his holy angels with him, that was his ministry. Y todos los santos ángeles con él, está hablando de su ministerio. And he will set upon the throne of his glory. Entonces se sentará en su trono de gloria. See, Jesus don't have a throne of glory right now in the end of the Gentile world. He won't have it until we get this church restored. He's doing that through his ministry. Jesucristo actualmente no tiene un trono de gloria, sino hasta que la iglesia sea restaurada. Okay, now read verse 32 and 33. 32 y 33, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Okay, there he would gather all nations. That's all the nations of that Jewish world that he had people in that he could save. Maybe some of them. Iba a reunir a todas las naciones que estaban ahí en el mundo judío y para ser juzgadas.
And there he would divide the sheep from the goats. E iba a dividir las ovejas de los cabritos. Then read verse 34. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. See, this is eternal judgment. Aquí está hablando de juicio eterno. At this time, he's telling them to come and inherit the kingdom that was prepared for you from the foundation of the world. Les está diciendo, vengan a recibir aquello que fue preparado desde la fundación del mundo para ustedes. Nobody had come into that kingdom yet. Nadie ha podido llegar a ese reino todavía. But he's telling them it's prepared for you. Pero le está diciendo, ha sido preparado para ustedes. So now let's see. Let's start in 35. And let's read all the way down to 40, 35 through 40. 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. See, and we could take every one of these things and deal with each one of them of showing what righteousness developed in us will cause us to do to one another and to the Lord. Aquí podemos ver la clase de rectitud desarrollada en nosotros, lo que nos permite hacer en el Señor. Now let's look at verse 41 and show through 46 how this eternal judgment makes a separation from the righteous of those who judged eternally unto death or eternally unto life. Y en el 41 y 46 vamos a ver cómo el juicio eterno se lleva a cabo para algunos para vida eterna y otros que no lo reciben. 41 al 46, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. We're working on eternal judgment here. Estamos trabajando en juicio eterno aquí. Showing how it didn't happen until the end of the Jewish world in the New Testament church. Cómo se llevó a cabo hasta el final de esa iglesia del Nuevo Testamento. And we're showing how people were judged, the righteous unto life eternal, but those that were not faithful and did not respond to the righteousness of God's word, they were eternally judged unworthy of eternal life. Como aquellos que no respondieron a la instrucción de Dios, fueron indignos de recibir vida eterna y fueron juzgados eternamente.
So look at Acts 17, Hechos 17, verse 31. 31. Hechos 17, 31. Just read verse 31. Let me first say, this is when the Apostle Paul was on Mars Hill in Athens, Greece. Is when who? I'm sorry. This is when the Apostle Paul Okay. was in Athens, Greece on Mars Hill. Esto es cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas, Grecia. And he's telling these people that, they don't understand the things of God. Y les decía a la gente cómo no podían entender las cosas de Dios. He's bringing a new message to them. Y les trajo este mensaje que era nuevo para ellos. And let's start in verse 30 and read 31. Vamos a empezar en el versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Okay, so here he's telling this new group of people, Aquí les está diciendo a este grupo de gentes, God has winked at a lot of sin. Dios les ha sobrepasado mucho pecado. He hasn't judged it. No les ha juzgado por eso. But now, he Pero said, ahora, now God is commanding all men everywhere to repent. Pero ahora Dios le está mandando a todos en todo lugar, because he's appointed a day. Porque ya ha designado un tiempo. This was called the day of the Lord. Esto está hablando del día del Señor. It was in the end of the Jewish world. Al final del mundo judío. It's the same as the seventh trumpet in the end that will take place in the end of the Gentile world in the restored church. Cuando se toque la trompeta, la séptima trompeta al final del mundo gentil. So it said he has appointed a day va a designar un tiempo in which he will judge the world in righteousness. Que va a juzgar al mundo en rectitud. That man whom he hath ordained. Por medio de aquellos que él ha ordenado. That is Jesus Christ. A Jesucristo. Where he's given full assurance unto all men. Y les va a dar seguridad completa a todos los hombres. In that he raised him from the dead. Y los va a mandar a algunos a la muerte y a otros los va a liberar de ello. In other words, that eternal judgment, the first man to receive it unto eternal life was Jesus Christ when he resurrected from the dead. El primero que fue juzgado eternamente fue Jesucristo que resucitó para vida eterna. And that was proof that God's eternal judgment would judge you worthy of eternal life if you would be faithful and righteous. Y si usted es fiel y recto para Dios, va a ser juzgado para vida eterna. But it's important for us to understand. Por eso es importante para nosotros el entender. That God winked before this was set up. God winked at all of the sins of man. He didn't judge it. People were either just or unjust, or they were ungodly. Antes de esto, la gente era justa o injusta o impía. God wasn't judging anything eternally at that time. En ese tiempo Dios no estaba juzgando eternamente. But he said now he's appointed a day. Pero ahora ya está estableciendo un tiempo. That he's going to judge the world in righteousness. Va a juzgar al mundo en rectitud. That took place in the day of the Lord and the end of the Gentile world. Eso se llevó a cabo en el día del Señor al final del mundo judío. From the day of Pentecost to AD 70.
del día de Pentecostés al año 70. So God is, God's developing the same thing down here. Y Dios está desarrollando lo mismo aquí en este tiempo nuestro. We might read, I'll give you a couple more scriptures before we close. Y les voy a dar dos escrituras más antes de que cerremos. Let's look at Romans 2. Romanos 2. Let me see. Verse 5 Romanos 2, 5 and 6. y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. You read 6, 7. Yes. Okay, 7. 7. 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. You see, he's showing here that in the end of that world, the wrath of God would be poured out the same way as eternal life would be poured out. That's eternal judgment. Aquí el juicio eterno muestra cómo la ira de Dios se va a derramar o se va a derramar para recibir vida eterna. He said, those that by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Dice, vida eterna los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. But read verse 8 and 9. Versículo 8 y 9, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. So he's showing here, if you read the rest of the chapter, he's just showing that God's eternal judgment was being ministered back there in that New Testament church, either under eternal wrath or eternal life. Y aquí vemos cómo el juicio eterno de Dios se llevó a cabo, ya sea para ira eterna o para vida eterna. So I'm just trying to give as much information as I can about the judgment seat of Christ. Y quiero darle la información mayor que pueda darle acerca del trono del juicio de Dios, de Cristo. Have we read that scripture yet? Which one? The judgment seat of Christ. In second, I mean, that's in, I believe, it's in Corinthians, the one I'm wanting. Let's see, did we read it? Thus, brother, why not, brother, shall stand before the judgment seat of Christ. In 2 Corinthians 5:10. Segunda a Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. So this judgment seat, it's not manifested. It's not, that judgment seat is not complete until the divine order of God in the New Testament church or that's in the restored church. Ese tribunal de Cristo no se estableció
hasta que la iglesia del Nuevo Testamento estuvo lista y hasta que la iglesia restaurada esté lista. Let me think here just a moment. Okay, in Romans 14, Romanos 14, verse 9, versículo 9 and verse 10 and 11. del 9 al 11. Romanos 14, del 9 al 11, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos. Espérate. Are you in Romans 14:9? Yes. Okay, thank you. Yes. So start there again. Okay, Romans 14:9. Porque Okay. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 11. And 12. 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Okay, so this judgment seat is a finished work of God in the end of both worlds. Este tribunal de Cristo se lleva a cabo el trabajo final de Dios en ambos mundos, el judío y el gentil. So, I just want to end by stating this. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. I believe it's important to understand Es importante entender that if you will remain just, que si usted se mantiene justo, if you will be faithful and dedicated and serve God in a faithful, dedicated way, y si usted se mantiene fiel y sirviendo a Dios en una manera dedicada a Él y constante, in all you know to do, haciendo todo lo bueno que sabe que debe de hacer, you're going to make it. usted lo va a hacer. God will help you to make it if you'll stay faithful and just. Dios le va a ayudar a usted a hacerla si usted se mantiene justo y recto y fiel. You can't say, well, I can't make it right now, so I don't have to try. Y usted no puede decir, no, pues como no lo voy a hacer ahora, ni siquiera lo voy a intentar. That's unjust. Eso es pensar de manera injusta. You have to live a faithful and dedicated life according to all that God has given you. Usted debe mantenerse fiel y justo sirviendo a Dios en todo lo que Él le ha, ese conocimiento que Él le ha dado. If you do that, y si usted hace eso, He will keep giving you more. Él le va a dar más. Uh-oh. I don't know. It froze for a little while, Brother Smith. I'm sorry. I said, if you do that, you will develop in more righteousness. You will become more just. Y si usted hace eso, Dios le va a permitir desarrollar más rectitud y más justicia en usted. You have to live according to everything God gives you. Usted tiene que vivir de acuerdo a todo lo que Dios le ha dado. If you don't do that, you're not just. Si usted no hace eso, usted no es justo. But if you do that, you're going to make it because God will continue to give you more and develop you unto eternal life. Y si usted hace eso, usted la va a hacer porque Dios le va a dar más y le va a permitir desarrollar hasta obtener la vida eterna. So be faithful and be dedicated in everything in the way you serve God. Sea fiel y dedicado en servir a Dios en todo lo que ha aprendido de parte de Él. For the promise is to you. Porque la promesa es para usted.
It's to the just. It's to the righteous. es para los justos, para los rectos. So hold on to that and keep serving God, Agárrese de eso y siga sirviendo a Dios, because your prize is eternal life. porque la recompensa que va a recibir es la vida eterna. Okay, this is just, we're not complete on all of the judgment seat of Christ, but I think this is a good explanation of it and what we've talked about tonight. Esta ha sido una buena explicación del tribunal de Cristo, aunque no lo cubrimos por completo. Has anybody got a question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? You see, these people are smart because they learned it all. They don't have no questions. Y veo que todos ustedes son gente inteligente porque no tienen preguntas. Either that or they know that if they ask a question, I'm going to talk longer, and they already heard all that they want to hear for tonight. Y, ¿es eso? O a lo mejor saben que si preguntan voy a hablar más y piensan que ya recibieron suficiente por hoy en la noche. All right. God bless everyone. Dios los bendiga a todos. Before we go home tonight, let's all pray. Antes de irnos a casa esta noche, vamos a orar. Brother Francisco Rodriguez in the Dominican Republic had a little accident. El hermano Francisco Rodríguez de la República Dominicana tuvo un accidente y Dios lo protegió. On a motorcycle. En una moto. But God helped him and protected him, and he just had a little bit of damage, but nothing serious. Y Dios lo protegió y lo cubrió. Sí tuvo algo de daño, pero no nada serio. So we're thankful for that tonight. Estamos agradecidos con Dios por eso en esta noche. If you would keep praying for Brother Green in Arizona. Sigan orando por el hermano Emilio Green en la iglesia en Arizona. I have been over there and visited with that church. Ya fui a visitar esa iglesia, ya estuve con él. Right now, it seems like that church is receiving this message. Parece que esa iglesia está recibiendo este mensaje. Brother Green has received his green card, and he's now a resident of the United States. El hermano Green ya recibió su tarjeta de residencia permanente y ya es residente de los Estados Unidos. Oh, we're happy for that. Estamos felices por él. Please pray for Sister Crafton. She still needs our prayers. Vamos a orar por la hermana Crafton. Ella necesita mucho de nuestras oraciones. Pray for the Phil Fisher family in Y vamos a orar por la familia Fisher de Little Rock. We want to keep Brother Trevino in our prayers, that God will keep raising him up. Vamos a ir orando por el hermano Treviño, que Dios lo siga levantando y fortaleciendo. My brother. Por mi hermano, dice el hermano Smith. We got the Holy Ghost the same day. Nosotros recibimos el bautismo con el Espíritu Santo el mismo día. I was 11 years old and he was 12. Yo tenía 11 años de edad y él tenía 12. So I'm praying. He never made it to the body and he's dying with cancer, but I'm praying for him and I'm asking God, if God can give him a little more time, or God prepare his heart and help him be ready for a good resurrection. Y él nunca fue agregado al cuerpo de Cristo. Yo le pido a Dios que sea con él, que le permita, le dé la oportunidad y el tiempo para poder obtener una buena resurrección. So we have many needs in the body with all the churches. Tenemos muchas necesidades a través del cuerpo de Cristo en las diferentes iglesias. Anyone else have a prayer request they want to mention? ¿Alguien tiene alguna petición que quisieran mencionar? Sí, hermano Hugo, usted que ore por mi sobrino que tiene problemas con sus rodillas. Brother Fidel is asking for his nephew. He's having problems with his knees. Okay. Su nombre es Alex. Alex is his name. Okay. Thank you. All right. Let's all
turn on your microphones. Prendan sus micrófonos, hermanos. Let's Todos. pray together and let's Vamos be a orar thankful for God's word and for God helping us like He is. para darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo con nosotros. Hallelujah. Oh God, thank you for your mercy, Gracias. your great grace, Lord. God, we come before you tonight, asking you to help us, Lord, with these many needs in our church. Gloria. Mr. Crafton, Lord, Bishop, I will. have your will, work with according to your will, your desires for them. Oh God. Oh God, touch him. Help him trying to get his heart prepared. Oh, hallelujah. Tócalo, Señor. Touch our churches, God. Touch Brother Trevino. Keep touching him. Oh God, give him good health. Be a great help to Brother Rodriguez and the churches there in Mexico. God, touch a work in the Dominican Republic. Hallelujah. God, touch those churches. Help them, oh God. Strengthen them, Jesus. Hallelujah. Now, Brother Emilio Green. Oh, touch Brother Zeke in the work there in Miami. Those brothers down there in those works in South Florida. God, touch those churches. Oh God. Help us, God, as we serve. Try to gain, understand, and be led and directed in your footsteps, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord, for your mercy and your goodness. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. All right, let's see. I'm going to stop the recording. Vamos a parar la grabación.